pega el cuello al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor, Carlita. En el libro del cielo leemos lo siguiente para entender este concepto del cuerpo de Jesús. Dice en el volumen 2, en el mayo 2 de 1899. Dice así: en mi iglesia está simbolizado todo el cielo. Como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diversas condiciones, órdenes y méritos. Así en mi iglesia está simbolizado todo el cielo. Una es la cabeza, cual es el Papa, y en la tiara que rodea a la propia cabeza viene simbolizada la Sacrosanta Trinidad. Y muchas veces son los miembros que de esta cabeza dependen, esto es, diversas dignidades, diversas órdenes, superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer la iglesia. Cada uno, según su grado, tiene el oficio a él designado, con el perfecto cumplimiento de las virtudes. Viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume que es casi imposible no rendirse a la verdad. Te dejo considerar entonces a aquellos miembros infectados que en lugar de dar luz dan tinieblas. ¿Cuánto trastorno hacen a mi iglesia? Bueno, antes de enfocarnos en lo que es los miembros infectados, es importante que comprendamos que la iglesia está simbolizada, o sea, el cielo está simbolizado en la iglesia, que nuestra iglesia es jerárquica, que tiene diferentes grados. Quien ya ha avanzado en el libro del cielo también sabemos que hay coros de ángeles, que hay diversidad de lugares. Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de la tiara del Papa. El Papa ya en la actualidad no utiliza ese sombrero, sí, ¿cómo se dice? Esa tiara que era de 3 partes que simbolizaban, de acuerdo a la iglesia, el cielo, el infierno y el purgatorio. Aquí Jesús le habla a Luisa que simboliza a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tiara ya quedó en desuso desde Paulo VI, creo que ya no se usa y se quedó como una reliquia, pero eso simbolizaba. Entonces es muy interesante saber esto porque Jesús nos está diciendo que en el cielo hay diversidad de santidades, hay diversidad de santos que hacen o estarán haciendo de alguna manera diferentes cosas. Por eso entender lo que a nosotros nos está llamando a una santidad, que es la santidad divina, ¿sí? Entonces, bueno, para que vayamos viendo que esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos, que es el cuerpo místico de Jesús, estamos todos adheridos y que hay diversidad de dignidades, de santidades, y que es importante que reconocer que es jerárquica y que también nosotros debemos sujetarnos a esa jerarquía. No es porque seamos menos o más, es porque Dios así lo quiso, todo lo tiene ordenado. Entonces es muy hermoso ver cómo Jesús nos explica aquí a Luisa. El siguiente, Carlita, por favor. En 1 Corintios dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él, lo que les decía, que cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. En el volumen 3, en el libro del cielo, el 30 de noviembre de 1899, dice así: estaba Luisa haciendo una preparación. Como todos ustedes saben, yo no fundí porque no llegué desde ayer, pero yo supongo que todos los que están aquí ya conocen bastante de la voluntad. Si hay algunos que son nuevos, bueno, al final pueden hacer las preguntas que quieran aparte de mí.
pero la forma en la que se ora en la divina voluntad le llamamos giro. Es un giro del alma, y dentro de los giros hacemos actos de reparación. Bueno, Luisa estaba haciendo un acto de reparación con nuestro amado Jesús. Estaba haciendo un acto de reparación. Reparar es cuando le damos a Jesús lo que otros no le han dado, etc. Y cuando estaba llegando a la cabeza de Jesús, se dio cuenta lo siguiente. Fíjense bien. Cuando llegué a las manos y le quité la cadena, vi con gran asombro que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros eran de muchas otras personas, especialmente religiosas. Oh, ¿cuántos miembros infectados que dan más tinieblas que luz? En el lado izquierdo había luces que hacían sufrir más a Jesús. Se veían miembros enfermos, llenos de llagas aguzanadas y profundas. Otros que apenas permanecían unidos con un nervio a aquel cuerpo. Oh, cómo padecía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros. Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, es decir, miembros sanos, brillantes, cubiertos de flores y de rostro celestial, perfumados con fragantes olores. Y entre estos miembros se distinguía alguno que emitía un perfume oscuro. Esta divina cabeza sobre estos miembros llegaba a sufrir mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban enorme gloria, pero era mayor el número de los miembros infectados. Jesús, abriendo su dulcísima boca, me dijo: hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros. Este cuerpo que ves es el cuerpo místico de la Iglesia, de la que me glorío ser la cabeza. Pero cuántos destrozos crueles causan estos miembros en este cuerpo. Parece que se animan entre ellos a ver quién puede darle más tormento. A mí me duele, la primera vez que leí esto y cuando leo el libro de la Pasión, cuando nuestro amado Jesús se queja por los miembros infectados de su cuerpo místico. Y antes de esto nos estaba hablando de los de Él, de los de adentro de la iglesia. O sea, no nos está hablando de los de afuera, nos está hablando de los de adentro, de los que se supone que somos de la iglesia, de los bautizados. De hecho, Luisa ve al cuerpo muchos religiosos. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que poner a pensar qué parte de nosotros tal vez estamos siendo todavía como ese miembro infectado, ¿no? Y cómo nosotros podemos reparar a nuestro Señor Jesucristo con este tipo de oración. A las personas que no conocen el tipo de oración de la Divina Voluntad, que son los giros, bueno, poco a poquito vamos a ir conociendo. Si ustedes perseveran en el conocimiento del don, el Señor Jesús y Mamita María les van a enseñar a hacer giros, y el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, es importante esta parte de tomar en cuenta que dice Jesús. Fíjate bien en esto, toma en cuenta eso. Yo traigo ahorita a la memoria esa imagen que le da Jesús a Santa Margarita María Alacoque cuando le enseña su corazón, y le enseña el corazón rodeado de espinas, ¿verdad? Y le dice que ese es el corazón de los suyos, los que le duelen. Siempre lo he puesto en comparación a los que somos mamás, a los que tenemos hijos, esposos, familia cercana, que pues sí, lo que nos hace lo nuestro nos duele más que si lo que nos hace el vecino o cualquier otra persona. Lo que hacen en los nuestros nos duele como si fuera en nuestro propio cuerpo. Y díganme si no las que somos mamás y papás también. Le pasa algo a tu hijo y te duele literalmente el cuerpo, moralmente, cuando nos pasa algo. Entonces, es algo a considerar. Por eso le dice Jesús a Luisa: considera esto, hija mía. Pero bueno, esto es una de las cosas que estamos
haciendo. La siguiente, Catita. Ya que se quejó un poquito Jesús con nosotros de estos miembros que están infectados y que nos vamos a llevar de tarea esto de manera personal, nos quiere explicar nuevamente qué es esa unidad. Fíjense, hace ratito hablé de libros, del libro 4, ahorita vamos hasta el volumen 23, porque aquí Jesús empieza a introducir un término de la unidad para hablar de lo que es la divina voluntad. Y dice así, seguimos con el tema de la unidad, no lo olviden. Hija mía, mi voluntad posee la unidad, y quien vive en ella, vive en esta unidad. Pero ¿sabes qué significa unidad? Significa uno. Este uno que puede abrazar todo y a todos, puede dar todo porque todo encierra. Mi divina voluntad posee la unidad del amor y de todos los amores unidos juntos. Posee la unidad de la santidad y encierra todas las santidades. Posee la unidad de la belleza y encierra en sí todo lo que es bello, posible e imaginable. En suma, encierra unidad de luz, de potencia, de bondad, de sabiduría, la verdadera y perfecta unidad. Mientras es una, debe poseer todo, y este todo debe ser todo de una fuerza igual, todo inmenso e infinito, eterno, sin principio y sin fin. Entender el concepto de unidad no es tan sencillo si no lo llevamos y lo elevamos a lo que Jesús nos quiere decir en este capítulo de unidad, porque nos habla de unidad de santidad, pero hay muchas santidades. ¿Qué quiere decir eso? Unidad de santidad, pero hay muchas santidades, porque la unidad se opera en la voluntad. La unidad se opera en el amor, en el Espíritu Santo, en nuestra alma. No es que vamos a estar todos juntos, ¿sí? La unidad se tiene que operar en esa potencia de nuestra alma. Recuerden que nosotros tenemos, Jesús le dice a Luisa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hechos cuerpo y alma, voluntad humana y en un inicio también voluntad divina. Pero recuerden que Adán cayó y perdió la voluntad divina. Ahorita nos está volviendo a dar ese don en estos tiempos. Pero en ese momento que Dios nos da y que nos une a Él, estábamos unidos completamente a Él. Ahorita, cuando el hombre cae, se separa primero de Dios y el hombre, no sé si alguien de aquí ha leído Teología del Cuerpo, pero si no se la sugiero, sobre todo a los jóvenes, que lean y estudien la Teología del Cuerpo. Ahí nos explica muy hermoso todo cómo fue la caída de Adán, desde la óptica de la teología. Jesús nos lo explica más bello en el Libro del Cielo, pero ahí entiendes muchos conceptos más detallados. Y se dice que cuando cae el hombre, pues queda fragmentado, ¿verdad? Digamos que está unido cuerpo, alma y espíritu, pero queda como fragmentado, como dividido. Y nosotros lo vemos hasta nuestros días. Es parte de la concupiscencia. Estamos como fragmentados internamente, estamos como rotos. Cuando una persona llega y está emocionalmente mal, ¿cómo se siente? Como roto. Es esa parte en la que tu mente va para un lado, tus emociones van para otro, tu cuerpo va para otro. Es como la incongruencia de la vida. Es como que a veces nos pasa, en la Iglesia Católica nos pasa mucho eso. Tengo tristemente un caso de una amiguita que uno de sus hijos se está cambiando de religión y le dice que por qué se va, y dice es que las personas de la Iglesia no hacen lo que profesan. Le da a entender que somos incongruentes.
Y esto es para pensárnoslo, ¿no? Y decir, sí, verdaderamente veamos qué tan incongruentes somos, ¿verdad? Porque decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Eso habla de que estamos rotos y divididos. Esa es parte de la concupiscencia. Nosotros quedamos así, pero Jesús viene y nos llama nuevamente a la unidad. Esto es lo interesante de la unidad. Primero empezar con la unidad de nosotros. Él primero nos restaura, nos unifica a nosotros como personas y nos llama a unirnos a su voluntad. Pero si no estamos unificados, restaurados, pensamos que estamos en su voluntad a veces, pero no, decimos una cosa y hacemos otra. Es una tarea que Jesús está haciendo en nuestra alma. Hay que dejar que lo haga, pero hay que estar atentos, porque siempre le dice a Luisa, ¿se acuerdan? Sea atenta. En cada lección siempre hay algo más de fondo. Siempre nos dice, sea atenta, aplica la lección de ese día. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de estar unidos en nosotros, como si nos está llamando, fíjense, el libro del cielo y el nombre tan hermoso que tiene el libro del cielo, que es llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos llamados, fuimos creados. Y mientras no lleguemos a esa restauración y a esa congruencia de vida, a esa unidad interior, que es Jesús el que nos restaura, no vamos a llegar a esa finalidad de la creación, que es darle la gloria a Dios por toda la eternidad desde la tierra, amarlo, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, repararlo, desde aquí, desde la tierra, viviendo el cielo en la tierra, en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el cuerpo, no solo en la mente, no solo en el espíritu, sino en unidad. Bueno, la siguiente. La unidad en las Sagradas Escrituras nos refiere al Espíritu Santo. En Efesios 4:3 se habla de la unidad del Espíritu. Si no entramos a través del Espíritu Santo, es más difícil encontrar la unidad aún en nosotros, porque recuerden ustedes quién dice Jesús a Luisa que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor. Vamos a entender ahora lo que es esto. Dice en Efesios: por tanto, yo, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, tolerándonos unos a otros en amor, procurando preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu. Aquí, San Pablo, pues aquí se veía con muchos problemas cuando iba a hacer sus predicaciones, porque había divisiones en los grupos. Entonces tenía que hacer esta catequesis que nosotros como hijos de la divina voluntad tenemos que replantearnos nuevamente, ¿verdad? Que tenemos que caminar en un solo cuerpo y en un solo espíritu. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y es un solo Espíritu Santo. No es muchos Espíritus Santos, es uno. ¿Y cuál cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es la que conocemos jerárquicamente a través del Papa, ahora del Papa León. Luego entonces, nosotros, cuando conocemos a la voz del pastor, que es Jesús, reconocemos que ahí está también el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, hermanas, iba a decir chicos y chicas, siempre digo chicos y chicas. Bueno, recuerden lo que Jesús nos dijo: mi cuerpo místico está llagado, no es perfecto. Aquí es donde vamos a practicar este amor, precisamente.
La unidad del Espíritu, donde dice paciencia, tolerándonos unos a otros con amor. No se va a practicar, no se practica el amor cuando todo es concordia, cuando todo está bien. Pues sí, es muy bonito, pero cuando las cosas no van bien, cuando a lo mejor hay un sacerdote que a lo mejor no te gusta o no va por buen camino, ¿qué nos toca? Orar por él. ¿Qué nos toca? Esa oración por él, estamos haciéndole una reparación al cuerpo de Jesús. Es eso que estaba haciendo Luis en el volumen anterior que yo les leí, que estaba haciéndole una reparación a su Señor. Eso es lo que hacemos cuando oramos, cuando giramos en favor de un miembro infectado. Y puede ser alguien de nuestra familia, puede ser alguien de la comunidad, alguien de nuestro grupo, etcétera, etcétera. No todos estamos sanos. Es importante que lo comprendamos para poder hacer esta reparación y no entrar en juicios que no deberíamos entrar. Y que hacerlo sería contrario a vivir en el vínculo de la paz en el Espíritu Santo. Sería lo contrario. Entonces, un ejemplo, ahorita que están las redes sociales y que muchos de nosotros a veces nos nutrimos de algún predicador en YouTube o en alguna plataforma. Es muy bonito, es una bendición que Dios nos da. Mucha gente ha conocido la divina voluntad a través de esta plataforma. Sin embargo, a veces se da que a través de estos medios un predicador empieza a hablar mal de otro predicador o de otro, etc. Es una señal muy sencilla de discernimiento, muy sencilla. ¿Es el Espíritu Santo el que habla a través de él? Muy sencillo. Porque si está en el amor, si tiene una corrección que hacerle a su hermano, va y se la hace de uno a uno, no en público, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esta forma de actuar en el amor y en el Espíritu para poder nosotros entrar a esa voluntad de Dios, que es unidad. La siguiente, Carlita. Unidad en un solo corazón. Ya hablamos unidad del espíritu, ahora vamos a hablar unidad del corazón. La tradición espiritual de la Iglesia presenta el corazón en un sentido bíblico de lo más profundo del ser en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios. El corazón, más allá de su función física, representa el centro de la voluntad, el lugar donde se generan los deseos, las decisiones y la fuerza para actuar. Hay dos dimensiones de la voluntad, como motor y como corazón, cuya meta es la perfección en el amor. Es muy importante que entendamos estas dos dimensiones de la voluntad. De estas dos dimensiones habla San Agustín, porque si bien la voluntad no la podemos poner exactamente en un punto de nuestro cuerpo, sí se entiende que es el centro espiritual del ser humano, que desde hace muchos años y en la filosofía se entiende que es el corazón. Por eso en las Sagradas Escrituras se habla de pensar con el corazón. Han escuchado esta frase que nos dicen en las Sagradas Escrituras, porque el corazón es el centro espiritual y el lugar donde nos decidimos por Dios y también por donde nos decidimos por no estar con Dios. Podemos pensar algo y pensar que Dios es maravilloso, etc. Pero a la hora de tomar una decisión, no me decido por Dios. A la hora de actuar en el amor que es Dios, yo actúo desde mi voluntad humana. ¿Por qué? Porque la dimensión de la
voluntad que es un motor, es la voluntad te autodetermina a hacer las cosas, eso es la voluntad. Es esa determinación que tenemos cada uno de nosotros, ese motor que nos mueve a hacer las cosas, pero también una voluntad de la dimensión es el corazón. Nosotros sabemos que el amor es un acto de voluntad, ¿cierto? Ustedes saben que el amor es un acto de voluntad, ¿cierto? Pero el fruto de ese amor, digamos que sería como el sentimiento, la alegría, los frutos del Espíritu Santo, digamos. La alegría, por ejemplo, es más enfocado como a un sentimiento. La alegría, la bondad te lleva a hacer cosas. Entonces, siempre, si no entendemos la voluntad con estas dos dimensiones, muchas veces nos quedamos nada más con la vía de lo que es la voluntad que te mueve. Entonces, si aquí en este libro dice, haz esto, y como dice que Dios dijo, entonces yo lo voy a hacer sin pasarlo por el filtro del corazón, del amor, y voy a hacer lo de mi voluntarismo. Y es de lo que más a veces nos critican a la gente que estamos en la divina voluntad, ¿verdad? De que queremos hacer lo que nosotros queremos porque decimos que es voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, no? En algún coordinador o algo, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Ah, caray, ¿no es voluntad tuya? ¿No? Entonces, es muy importante que esa voluntad en dimensión de acción, de hacer, pase también por la dimensión del corazón. Porque cuando pasa por la dimensión del corazón, entra ese discernimiento del amor para saber lo que esa persona, qué es lo que Dios quiere de esa persona para dar un consejo, para lo que sea. Ahí se empiezan a manifestar los dones de Dios a través del Espíritu Santo, por ejemplo, que no es otra cosa, no está aparte, estamos en la divina voluntad. Bueno, acuérdense que el Espíritu Santo, ya se los decía hace rato, estamos ahorita leyendo el libro de la Virgen Santísima, estamos en el mes de mayo, en la Reina, y como en el primer día de la creación del alma de la Virgen Santísima, dice la Virgen a Luisa, ¿no? Que Dios le infundió, Dios Padre le infundió mares de potencia, Dios Hijo le infundió mares de sabiduría y Dios Espíritu Santo le infundió mares de amor. Entonces estamos hablando de amor, ahora estamos hablando de amor. Bueno, para que tengamos claro cuál es la obra del Espíritu Santo. La siguiente, vamos ahora con una sola alma en la divina voluntad. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando llega el Espíritu Santo, todos entran en un solo corazón y en una sola alma. Esto significa un solo sentir y un solo pensar. Muchas veces creemos que pensamos lo mismo, pero empezamos a sentir cosas diferentes. Entonces, tenemos que identificar. El padre Carlos, el padre Miguel nos han insistido mucho en que nos formemos en
en lo que es la Iglesia, en lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, que tengamos formación para poder dar razones de nuestra fe, de nuestro camino en el don de la divina voluntad. Y es precisamente aquí donde quiere que se unifique de alguna manera esta forma de pensar, porque podemos nosotros leer los volúmenes y tal vez una persona lo interpreta de una manera, otra persona de otra y otra persona de otra. Hasta ahorita no tenemos un concilio, seguramente lo tendremos pronto para unificarnos, pero lo que sí tenemos es el Espíritu Santo. Ya nos dieron el Espíritu Santo a nuestro Señor, como ahí con los Hechos de los Apóstoles. Ya pronto viene Pentecostés. Y a la luz del Espíritu Santo, si ustedes no lo conocen más a profundidad, que es el amor, yo les invito a que lo conozcan para poder comprender más desde el amor lo que Dios nos está llevando a conocer en el don de la divina voluntad. Y les aseguro que si vamos desde ese camino, vamos a unificar también el pensamiento. En psicología se piensa y se sabe que el pensamiento es antes que el sentimiento, que el pensamiento es antes que la emoción. La emoción o el sentimiento es después del pensamiento. Entonces, si estamos divididos es que tal vez estamos pensando diferente o discerniendo diferente, ¿verdad? ¿Diferente a quién? Pues a lo que Dios quiere, no diferente a fulanito o sultanito, sino a lo que Dios quiere, a lo que es su voluntad realmente. Por eso la importancia de entender la unidad. Y se lo dice a Luisa desde el inicio de la unión de voluntades y después le va dando conceptos más hermosos, más sofisticados. Habla del acto único, habla de la unidad de la luz, habla de la fusión de voluntades. Pero debemos comprenderla para poder ir avanzando y entender que el Espíritu Santo va llevándonos por esa unidad. Él es el vínculo entre el Padre y el Hijo, y Él une. Nosotros somos parte de lo que Dios dejó para ser nuevamente unidos a su cuerpo. Bueno, un solo sentir y un solo pensar, y bueno, recordar nuevamente que aquí están las potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Digamos que la parte del pensar va más enfocada a la inteligencia y a la memoria, y el sentir va más enfocado también a la voluntad dentro de sus dos dimensiones. Hay algunas personas que la ponen de una manera diferente y ponen a la voluntad desde la parte de la razón. Ciertamente hay una parte dentro del cerebro que se llama lóbulo prefrontal, que dicen los científicos que saben, neurólogos, que es donde nos decidimos. Esa es la parte física del órgano, del cerebro. Pero la decisión la hacemos desde el sentir en el corazón. Es las dos dimensiones de la voluntad. No hay que olvidarlo. Eso lo dijo San Agustín, para no quedarnos encasillados solo en la razón. Si hay que conocer el libro del cielo, es importantísimo conocerlo, porque sin conocimiento no hay don. Pero hay que vivirlo, y el vivirlo implica toda la persona humana: mente, cuerpo, alma y espíritu. No nada más mente, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. Este es un libro que les recomiendo que lean. Es bien cortito, bien cortito. Es una encíclica del Papa Benedicto XVI. Seguramente ya algunos lo han leído. Es bellísimo, a los jóvenes les va a encantar, porque habla de todas las dimensiones del amor. Y quise compartirles esto porque
Aquí explica muy bien el Papa Benedicto XVI qué es esa unión de voluntades. Yo se los voy a leer desde aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a leer allá, está muy pequeñito, pero es el número 17 de esta encíclica que se llama Dios es amor. Y dice así, es un extracto lo que yo voy a leer nada más. Y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Querer lo mismo y rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos me imponen desde afuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. Entonces, la dimensión del corazón no se puede obviar ni ignorar. Es muy importante, por eso Jesús le dice a Luisa en los primeros volúmenes que quiere sus afectos, quiere todo, quiere que le entregue todo, pero habla mucho de los afectos, que le entregue los afectos, porque Jesús es el que los va purificando. Y dentro de la parte del amor, pues podríamos hablar mil cosas, no es el tema, porque es más que nada es la unidad. Este es el tema de las voluntades. La siguiente, Carlita. ¿Cómo sí se puede hacer esto? Ya se habló también en las Sagradas Escrituras. No es unidad, no es que todos seamos iguales, hay diversidad. Y aquí dice así, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, escribe el apóstol Pablo a los Corintios, y continúa diciendo, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Diversidad, unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad, y que la Iglesia nació así, nosotros diversos unidos por el Espíritu Santo. No se trata de que todos seamos iguales y que todos vistamos igual y que todos estemos en el mismo lugar. Se trata de que estemos unidos en Dios, ¿verdad? Aunque seamos de manera, que seamos diversos, unos físicamente, unos altos, otros bajitos, unos gorditos, otros flaquitos, unos negritos, otros güeritos. En la forma de ser, hay temperamentos distintos, no todos somos iguales. A veces que alguien me cae mal y bueno, simplemente porque es un temperamento distinto al mío. Hay que conocernos, hay que conocer al hermano para aprender a amarlo como es. Y eso lo hace en los primeros volúmenes. Quien no ha leído los primeros volúmenes, los invito a que lo lean. Es un conocimiento, le dice Jesús a Luisa, que la verdadera humildad es el conocimiento de uno mismo. Entonces, es importante esa parte, esa primera parte del libro del cielo, entender, conocernos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también para podernos amar unos a otros y poder llevar, en este libro Benedicto XVI lo baja muy bonito, ¿no? O sea, Dios es amor, pero después habla de la caridad, que es la que se entrega, ¿no? No se queda nada más en la parte romántica de, ay, Dios es amor, se expresa también. Y nos falta a nosotros, tal vez, como comunidad, expresar más esa parte que es de Dios, que es el amor. La siguiente, Carlita.
Aquí no van a alcanzar a leer nada, ¿verdad? Está muy pequeñita la letra, pero se los voy a resumir. ¿Cuánto? Ahora, hablamos de la diversidad, de las diversas dignidades dentro del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la unidad, de la unidad de nosotros, de la unidad con los miembros del cuerpo místico de Jesús, de reparar el cuerpo de Jesús cuando sus miembros están infectados. Pero ustedes, voy a hacer la pregunta, no espero la contesten, ¿cuál creen que es la parte que le toca al alma en la divina voluntad? Dice, ¿cuál será el lugar que ocupa en este cuerpo místico las almas que tienen a la voluntad de Dios como vida? Ok, muy bien las dos. Sí, por ahí va. Así es. Vamos a leer, fíjate, es la piel, es interesante. Vamos a leer por qué. Escuchen bien. Yo sé que no se lee porque está muy pequeñito, pero escuchen, lo traigo aquí. Dice: mi siempre benigno Jesús al venir me dijo: hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío ser la cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a su debida estatura. De otra manera, deformarían mi cuerpo. Pero, ay, ¿cuántos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos? Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán, al cuerpo de mi iglesia serán como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa, y en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo. Y en virtud de esta circulación, los miembros llegan a la debida estatura. Si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y sus miembros no crecerían a su debida estatura. ¿Ves ahora cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer? Habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros, serán ellas las que darán el crecimiento debido a los miembros no crecidos. Sanarán a los miembros llagados y con su continuo vivir en mi querer, restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a su cabeza. Si me amas, esto no lo dicen nosotros, si me amas, y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida en todo el cuerpo místico de la iglesia, como circulación de sangre al cuerpo humano. Tus actos extendidos en la inmensidad de mi querer se extenderán sobre todos y como piel recubrirán a estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso, sé atenta y fiel. Aquí Jesús nos dice que las almas que han de vivir en el divino querer al cual nosotros aspiramos serán esas almas que cubrirán todo su cuerpo. Por eso es muy importante, a mí me parece resaltarlo, que aquella interpretación de algunas personas que dicen
Ya no vayas a esto, ya no vayas al otro, ya no vayas al otro, porque estás en la divina voluntad, creo yo que no está bien interpretado. Porque el alma en la divina voluntad va a donde Jesús la lleva. Cuando Él quiere, en el movimiento y el amor del Espíritu Santo. Ahí la va a llevar. ¿Dónde? No sé, ¿hay alguna parte del cuerpo que no haya piel? Todo está recubierto por piel. Todo. Entonces, claro que todos los actos que nosotros hacemos interiores, que nos unimos a Jesús, nos está diciendo que van a entrar dentro de esa circulación. No forzosamente tienes que ir, pero tampoco no ir. ¿Me explico? Es Él el que nos lleva. Al final, si es que ya se me va a acabar el tiempo. La siguiente, por favor. Otra forma de hablar de la unión o de la unidad es también lo que Jesús le dice a Luisa, que son esos vínculos que teníamos desde el inicio con Dios Padre, que teníamos desde Adán, que se perdieron, que Él quiere volver a hacer, que quiere volver a vincular. Y le dice así de estos vínculos, dice: hija mía, quien quiere conocer todas las relaciones que hay entre creador y criatura y mantener en vivo sus vínculos, debe hacer reinar en él con absoluto dominio a mi divina voluntad, porque estando en toda la creación la vida de ella, formará una sola vida para todas las cosas creadas, y siendo una la vida, entenderá el lenguaje de ellas y las relaciones que hay con su creador. Eso es para los vínculos con Dios Padre, con Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Creador. Y luego dice: así también, para mantener las relaciones y conocerlas entre Redentor y redimidos, deben estudiar mi vida, dice Jesús, deben estudiar mi vida, cada palabra mía, obra, paso, latido y penas. Todas eran vínculos con los cuales vine a vincular a todos los redimidos. Pero ¿quién queda vinculado? Quien estudia mi vida y trata de imitarla. Ahora, y para quien quiere conocer y recibir todas las relaciones y vínculos de la santidad, debe amar al santificador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en camino sus llamas hacia quien ama en verdad y lo vincula con relaciones de su santidad. Sin amor no hay santidad, porque los vínculos de la verdadera santidad quedarían rotos. La siguiente, Carlita. Y bueno, no quise desaprovechar esta oportunidad porque pareciera ser que vamos en el reloj del Papa. El Papa León XIV, el domingo, si vieron ustedes la homilía, la primera homilía de su pontificado, habló precisamente del amor y la unidad. Yo traje un pequeño extracto, pero se los recomiendo que lo escuchen todos si no lo han escuchado, porque ahí nos está dando la pauta de cómo debemos caminar. Y este es el tiempo del amor y de la unidad. Voy a leer poquito, ya casi no veo. Voy a poner dice: amor y unidad. Esto lo dijo el Papa León XIV apenas el domingo pasado. Estas son las dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro. Hermanos y hermanas, quisiera que esta fuera nuestro primer gran deseo, una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. Escuchen su propuesta de amor para formar su única familia, en el único Cristo. Nosotros somos uno.
y esta es la vía que hemos de recorrer juntos, unidos entre nosotros, pero también con las iglesias cristianas hermanas, con quienes transitan otros caminos religiosos, con aquellos que cultivan la inquietud de la búsqueda de Dios, con todas las mujeres y hombres de buena voluntad, para construir un nuevo reino, un nuevo mundo, un nuevo donde reine la paz. Bueno, me pareció muy oportuno este mensaje que nos dio el lunes. Yo iba a preparar el tema y dije, bueno, me cayó como anillo el dedo, parece que me subí al reloj del Papa. Vamos en el tiempo del Papa. Nos está diciendo esto ahorita, Carlita, el Espíritu Santo la inspiró para poner este tema, para este día. No sé por qué, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Entonces, pues es muy oportuno. La siguiente. Es continuación de la homilía. Ya nada más voy a terminar con lo último que dice: juntos como un solo pueblo, todos como hermanos, caminamos hacia Dios y amémonos los unos a los otros. Es parte del extracto de la homilía que se la completa. La siguiente carta. Y bueno, pues ya casi para terminar, en el volumen 19 nos habla Jesús de esa, ¿se acuerdan que al principio hablé de que el uno es indivisible? La unidad es algo que es indivisible, el concepto que se nos da en el diccionario, que es algo que tiene la esencia, en su esencia es indivisible, algo que no se puede dividir. Y aquí Jesús en este libro nos hace una analogía con el sol de lo que es la unidad de la luz. Esto para que nos motivemos y nos quede el gustito de leer más. Esto está en el volumen 19, los que van empezando. Jesús nos va dando conceptos un poquito más especializados del conocimiento del don. Así es de que vamos a probar un poquito de este alimento de cielo. Dice: ahora tú debes saber, hija mía, que la verdadera luz es inseparable. También el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Está tan compactada la luz en su esfera que no pierde ni un átomo de ella, y a pesar de que desciende a lo bajo, llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Está tan compactada en sí misma, tan unida, tan inseparable, que nada pierde de su luz solar. La luz no se puede dividir, es algo de física. Si la luz del sol fuera divisible, desde hace mucho tiempo este habría empobrecido de luz y no tendría ya fuerza de iluminar a toda la tierra, y se podría decir luz dividida, tierra desolada. Ahora, hija mía, el sol es el símbolo de mi eterno querer, y si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz, y el sol se puede llamar la muestra de la luz inaccesible de mi voluntad. Entonces, pues aquí nos da Jesús una comparación para entender lo que es su voluntad como unidad de luz. Cuando vemos el sol, cuando entra el rayo de luz por la puerta, la traspasa, no se quiebra, no se rompe, entra, nunca se divide la luz. Para que nos vayamos al inicio de esta charla de unidad desde nosotros mismos. Y pues bueno, ya para terminar, creo que ya estoy terminando, quiero terminar con esta oración que hace Jesús en la última cena, en el Getsemaní, que se le llama la oración sacerdotal. Es muy larga, pero solo puse este pequeño extracto. Yo les recuerdo que Jesús nos dice en el don de la divina voluntad que lo conozcamos, estudiemos su vida, etc. Tenemos que conocerlo a través de los evangelios, también a través del libro de Cielo, pero la revelación pública es
es indispensable para quienes queremos conocer el don de la divina voluntad, para poder tener un buen discernimiento. Y en esta oración sacerdotal, bueno, me voy. Jesús le dice a Luisa que tomemos todos sus actos. Esta es una oración que hizo Jesús. Hagamos esta oración con Jesús, en Jesús. ¿Sí? ¿A quién va dirigida esta oración? Al Padre. La oración y la estructura de la oración, como se conoce dentro de nuestra iglesia, es esta la estructura de la oración, que es dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo. Esa es la estructura. En el giro nosotros estamos en Jesucristo, no decimos tanto en el nombre, sino en Jesús. Vamos dirigidos hacia el Padre en Jesucristo, pero movidos por el Espíritu Santo. Eso no cambia. En la divina voluntad sigue siendo así, para poder entrar hasta el corazón del Padre, hasta el corazón de Jesús, el Espíritu Santo de Jesús en la cruz, y a través del corazón de Jesús al corazón del Padre. Y dice Jesús, y esto lo podemos, si lo alcanzan a leer, a ver si lo podemos leer todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es la oración que hizo Jesús al Padre, y es lo que quiere su corazón. La doxología final, ya para terminar, de la plegaria eucarística. Si ustedes recuerdan, la siguiente vez que vayan a la Santa Misa, mañana, no sé si ahorita van a tener en la noche, yo ya fui en la mañana, pero observen, hagamos esta oración desde el corazón por toda la iglesia, que dice, por Cristo, con Él y en Él, lo dice el sacerdote, nosotros no lo tenemos que decir, pero en nuestro corazón nos unimos con Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que venga el reino de la divina voluntad, se haga en la tierra como se hace en el cielo. Fiel.